Así comenzó el descubrimiento que el mundo académico temía que ocurriera. En ese vasto océano de color esmeralda que llamamos la Amazonía, donde el hombre moderno cree que solo hay árboles y ríos, se oculta un secreto que desafía la cronología de nuestra especie. El lugar es el corazón de la selva virgen, en una zona que los mapas oficiales marcan como inexplorada. Pero lo que vas a ver hoy no es el relato de una tribu perdida, es el rastro de una metrópole de alta tecnología que fue tragada por la selva hace milenios. Prepárate, porque lo que el radar ha revelado bajo el dosel de los árboles es algo que, sencillamente, no debería estar allí. Para entender el misterio de la Amazonía prohibida, primero tienes que entender la mentira del desierto verde. Durante siglos, se nos ha enseñado que la selva amazónica siempre fue un lugar hostil, incapaz de albergar grandes civilizaciones debido a su suelo pobre y su clima extremo. Se nos dijo que los grupos que vivían allí eran cazadores, recolectores primitivos que nunca construyeron nada duradero. Pero esa narrativa está muriendo. Gracias a la tecnología LIDAR, un sistema de escaneo láser que puede borrar digitalmente la vegetación, el suelo de la Amazonía ha comenzado a hablar, y lo que dice es aterrador para quienes escribieron los libros de historia. Imagina sobrevolar la selva más densa del mundo, donde la vista humana solo alcanza a ver un manto infinito de hojas. Pero al activar el ojo del láser, el bosque desaparece y lo que surge debajo es una geometría imposible. Avenidas perfectamente rectas que se extienden por kilómetros, plazas circulares de un diseño exquisito y pirámides escalonadas que rivalizan con las de Egipto o México. No son montículos naturales, son estructuras alineadas con los astros, con una precisión que hoy solo lograríamos con satélites. ¿Cómo es posible que una supuesta cultura primitiva diseñara urbanismos de alta tecnología en medio de la selva más impenetrable del planeta? Este descubrimiento ha reabierto el expediente de Ratanabá, la legendaria ciudad de oro que los antiguos cronistas mencionaban con temor y asombro. Pero Ratanabá no parece ser una ciudad de oro en el sentido de tesoros y joyas. Parece ser una ciudad de orden. El trazado de las calles detectado por los radares de última generación sigue un patrón que algunos investigadores llaman geometría sagrada. No es el crecimiento orgánico de una aldea, es el diseño de ingenieros que entendían la topografía y la logística a gran escala. Es la prueba de que bajo nuestras narices existe una civilización perdida que podría ser la madre de todas las culturas americanas. Observa detenidamente las imágenes procesadas por el LIDAR. Verás canales de irrigación que conectan ciudades separadas por cientos de kilómetros, formando una red logística que hace que nuestras carreteras modernas parezcan frágiles. Hay estructuras que parecen haber sido diseñadas para el procesamiento de energía o la observación climática. Y lo más inquietante, muchas de estas avenidas conducen a entradas de cuevas selladas o colinas que tienen la forma perfecta de una pirámide bajo la tierra. ¿Por qué el gobierno de Brasil y las organizaciones internacionales prohíben el sobrevuelo de ciertas coordenadas específicas en la selva? ¿Qué es lo que realmente están protegiendo? ¿La naturaleza o un secreto arqueológico que podría derribar el sistema actual? Al igual que en Saqqara o Pumapunku, la Amazonía es el escenario de un gran olvido. Pero aquí, el olvido es verde. Las raíces de los árboles han abrazado las piedras y el lodo ha cubierto las pirámides, convirtiéndolas en colinas inofensivas a los ojos del turista común. Pero para el ojo entrenado, el patrón es innegable. Donde la naturaleza crea caos, la inteligencia crea ángulos de 90 grados y la Amazonía está llena de ellos. Alrededor de las zonas de mayor concentración de estas anomalías, los sensores de los satélites reportan variaciones térmicas y magnéticas que no tienen sentido. Es como si, miles de años después de haber sido abandonada, la tecnología de Ratanabá
todavía estuviera emitiendo un pulso residual desde las entrañas de la Tierra. La arqueología oficial intenta calmar las aguas diciendo que son geoglifos, ceremoniales, simples zanjas hechas en la tierra para rituales. Pero las zanjas no tienen kilómetros de profundidad bajo los sedimentos. Las zanjas no conectan con túneles que recorren el continente. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg de una infraestructura masiva. Algunos investigadores sugieren que la Amazonía no era una selva virgen en la antigüedad, sino un jardín cultivado a escala continental. Una civilización de millones de personas que dominaban la botánica y la geología de una forma que nosotros apenas empezamos a soñar. ¿Quiénes eran los constructores de este laberinto verde? Los relatos de las tribus indígenas, como los indios Uga Mongulala, hablan de los antiguos maestros que llegaron de las estrellas y construyeron ciudades de piedra blanca y oro. Hablan de Acacor, una ciudad subterránea que servía como refugio contra el fuego del cielo. Al igual que en Cusco y Egipto, se repite la historia de un cataclismo que obligó a los dioses a ocultarse bajo la tierra. Y es allí, en los túneles que se hunden bajo la selva, donde reside el verdadero misterio de Ratanabá. El aire en estas zonas inexploradas es pesado, cargado de una humedad que parece guardar memorias. Muchos pilotos informan que sus brújulas fallan al volar sobre ciertas áreas de la cuenca del Amazonas. Hay interferencias en los radares y una sensación de tiempo perdido que desafía la explicación técnica. ¿Es posible que estas ciudades antiguas estuvieran construidas sobre puntos de energía de la Tierra, actuando como estabilizadores planetarios? ¿Es Ratanabá solo una ciudad o es una parte de una máquina global que todavía está en funcionamiento, oculta por el follaje? Jesús, en su sabiduría sobre lo oculto, decía que no hay nada escondido que no deba ser revelado. La Amazonía ha guardado su secreto por demasiado tiempo bajo el pretexto de la conservación ambiental. Pero el radar no miente. El láser no tiene prejuicios. Y lo que nos está mostrando es que la cuna de la civilización no estuvo en Mesopotamia, sino quizás en este inmenso jardín tecnológico que hoy llamamos selva. Las avenidas de Ratanabá están esperando a ser recorridas de nuevo. Las pirámides de barro y piedra están esperando a que alguien tenga el valor de quitarles la máscara verde. En las próximas horas de este viaje, vamos a profundizar en las coordenadas prohibidas que los satélites han marcado como errores de datos. Vamos a investigar las extrañas esferas metálicas encontradas en los ríos amazónicos que presentan una pureza de metal imposible para la antigüedad. Y finalmente, responderemos a la pregunta que ha causado controversia en los altos mandos militares. ¿Por qué hay presencia de radares de defensa en zonas donde supuestamente no hay nada más que árboles? Prepárate, porque estamos entrando en el corazón de la selva prohibida. Estamos bajando al nivel más profundo de la arqueología amazónica. Una vez que entiendes que la selva es una máscara, el mundo nunca vuelve a verse igual. El pasado es una metrópolis de oro, y la verdad está grabada en el suelo que pisamos, esperando a que el láser de la conciencia la saque a la luz. Bienvenidos al descubrimiento del siglo. Bienvenidos a la verdad oculta bajo la Amazonía. Para comprender la magnitud de lo que el radar LIDAR ha comenzado a revelar, debemos entender que estamos ante una tecnología que ha cambiado las reglas del juego arqueológico. Imagina que durante décadas hemos estado intentando leer un libro con una venda en los ojos y de repente el láser nos permite ver a través de los obstáculos. El LIDAR no toma fotografías. Emite millones de pulsos de luz por segundo que rebotan en el suelo, permitiendo a los procesadores digitales eliminar cada árbol, cada rama y cada hoja. Lo que queda es el esqueleto del mundo. Y en la Amazonía, ese esqueleto tiene una forma que aterra a los historiadores. Es una cuadrícula perfecta. Al observar los mapas térmicos y de relieve generados en las zonas prohibidas de la selva,
lo primero que salta a la vista no es el caos de la naturaleza, sino la disciplina de la ingeniería. Verás líneas rectas que se extienden por 50, 100 o 200 kilómetros sin desviarse un solo grado. En la naturaleza, las líneas rectas son una anomalía. En la Amazonía, son la norma de los cimientos ocultos. Estos son los llamados caminos de Peabiru, en una escala nunca antes imaginada. No son senderos para caminantes solitarios. Son autopistas continentales que conectan nodos urbanos masivos que la ciencia oficial todavía se niega a excavar. El epicentro de este enigma es lo que los investigadores independientes llaman Ratanabá. Según los registros geofísicos filtrados, Ratanabá no era solo una ciudad. Era la capital de un imperio que abarcaba lo que hoy es Brasil, Perú, Bolivia y Venezuela. El diseño de Ratanabá, visto desde el procesador LIDAR, revela una metrópolis planificada con una precisión que recuerda a los circuitos integrados de una computadora moderna. Hay plazas que actúan como centros de distribución, canales que fluyen con una inclinación exacta para el manejo de aguas y cimientos de edificios que ocupan hectáreas enteras. ¿Cómo pudo una civilización primitiva nivelar el terreno de la cuenca amazónica de forma tan perfecta antes de construir sus bases de piedra? Aquí es donde el misterio técnico se vuelve inquietante. Los bloques encontrados en algunas de las zonas donde la selva ha sido talada ilegalmente presentan las mismas características que vimos en Sacsayhuamán y Pumapunku. Piedras de toneladas de peso con encajes poligonales y superficies vitrificadas. Pero hay un elemento nuevo, el uso de metales. En las orillas de ríos remotos del Amazonas, los buscadores de oro y los indígenas han reportado durante décadas el hallazgo de esferas metálicas perfectas. Al ser analizadas de forma privada, estas esferas han revelado composiciones de tungsteno, titanio y aleaciones de acero inoxidable que, según nuestra cronología, solo pudimos fabricar en el siglo XX. ¿Son estas esferas componentes de la maquinaria que una vez operó en Ratanabá? ¿Son los restos de una tecnología de perforación térmica que se usó para tallar los túneles que se hunden bajo la selva? La respuesta del mundo académico ante estas evidencias es, a menudo, el descrédito o la clasificación de geoglifos. Pero los geoglifos no emiten calor. Sensores infrarrojos montados en satélites han detectado firmas de calor inusuales que emanan de estructuras piramidales cubiertas de vegetación en el estado de Mato Grosso y Rondônia. Estas estructuras mantienen una temperatura constante, diferente a la del suelo circundante, lo que sugiere que podrían ser huecas o que contienen materiales que aún hoy conservan propiedades térmicas activas. Es como si el corazón de Ratanabá todavía estuviera latiendo, esperando a que alguien lo desconecte de su letargo de milenios. Pero, ¿por qué la prohibición? Porque existen zonas de exclusión aérea en el Amazonas donde los radares militares monitorean cada movimiento. La explicación oficial siempre es la misma: la protección de tribus aisladas o la preservación de la biodiversidad. Y aunque estos son objetivos nobles, muchos investigadores sospechan que son la cortina de humo perfecta para evitar que la humanidad descubra su verdadero origen. Si se confirma que bajo la Amazonía existe una ciudad tecnológica anterior a los sumerios y los egipcios, el orden establecido de la historia mundial colapsaría. Tendríamos que aceptar que Sudamérica no fue el Nuevo Mundo, sino el centro del mundo antiguo. Esta posibilidad se refuerza cuando miramos la conexión subterránea. Al igual que en Cusco con las chincanas, en la Amazonía existen relatos de entradas a un mundo intraterreno. Los indígenas hablan de la Cueva de los Tallos y de túneles que conectan la selva con los Andes. Se dice que estos túneles están iluminados por una luz que no tiene fuente, una luz fría que emana de las paredes mismas. ¿Es esta la misma tecnología que permitía a los antiguos vivir y trabajar bajo tierra mientras
La superficie del planeta era azotada por los cataclismos solares que mencionamos en nuestros viajes anteriores. La geografía de la Amazonía está llena de lo que los científicos llaman terra preta o tierra negra. Se trata de un suelo extremadamente fértil que, a diferencia del suelo pobre natural de la selva, contiene carbón vegetal, fragmentos de cerámica y una mezcla de nutrientes que no se encuentran de forma natural. La terra preta no se formó sola, fue fabricada. Kilómetros y kilómetros de selva fueron transformados por una química de suelos avanzada para sostener a una población de millones de personas. Esto prueba que los habitantes de Ratanabá no solo eran arquitectos de piedra, sino maestros de la biotecnología. Ellos diseñaron la selva misma. La Amazonía no es un accidente de la naturaleza, es un jardín abandonado por una civilización de alta tecnología. Imagínate caminando por una de esas avenidas de Ratanabá hace 15.000 años. No verías una selva opresiva, sino una ciudad de canales limpios, edificios de piedra blanca que brillaban bajo el sol y una población que dominaba la energía de la tierra. El sonido de los motores acústicos moviendo bloques de piedra resonaría en el aire húmedo. Pero entonces algo cambió. Al igual que en Saqqara y en Pumapunku, el rastro de la destrucción es visible. El lidar revela pirámides partidas a la mitad y avenidas que terminan abruptamente en cráteres de lodo. Un evento de una violencia incalculable barrió la metrópolis, cubriéndola con metros de sedimentos y permitiendo que la vegetación, en un acto de canibalismo natural, devorara los restos de la gloria pasada. Lo que hoy llamamos pulmón del mundo es en realidad la tumba verde de nuestros ancestros. Y lo más perturbador es que esa tumba está empezando a abrirse. Con cada nuevo escaneo satelital, con cada nueva filtración de datos de radares militares, la silueta de Ratanabá se hace más clara. Los ángulos de 90 grados nos miran desde el fondo del lodo, desafiándonos a ignorar lo obvio. El pasado no fue una progresión lenta desde la caverna hasta el rascacielos. Fue una montaña rusa de cumbres tecnológicas y caídas abismales. Jesús, en su enseñanza sobre la luz, decía que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. La verdad de Ratanabá es esa lámpara. Por más que intenten cubrirla con decretos gubernamentales, con censura en los medios o con la densa capa de árboles, la luz de la evidencia está empezando a filtrarse. Las esferas de metal, los muros vitrificados bajo el barro y las avenidas de kilómetros de largo son la prueba de que no estamos solos en la línea del tiempo. A medida que avanzamos hacia la parte final de esta investigación, vamos a explorar los testimonios de aquellos que han osado entrar en las zonas prohibidas y han regresado con relatos de luces que salen de la selva. Vamos a analizar la conexión entre Ratanabá y las pirámides de Egipto, revelando un puente tecnológico que unía el Amazonas con el Nilo. Y finalmente, responderemos a la pregunta que todos se hacen. ¿Están los constructores de Ratanabá realmente extintos? ¿O están esperando en las profundidades de sus túneles a que la humanidad esté lista para recordar quiénes son sus verdaderos padres? El zumbido del láser lidar sigue recorriendo la selva y cada pulso de luz nos acerca más a la verdad. Prepárate, porque el velo verde está a punto de ser rasgado por completo. Estamos entrando en la fase final de nuestro viaje por la Amazonía prohibida. La verdad oculta en el tiempo no puede ser contenida por la selva. Es hora de que el Amazonas revele su secreto más oscuro. Llegamos al nivel más profundo de nuestra investigación, allí donde la luz del sol nunca ha tocado y donde los secretos de la Amazonía dejan de ser arqueología para convertirse en una realidad que desafía nuestra cordura, porque el misterio de Ratanabá no termina en los cimientos de piedra que detecta el lidar. Ese es solo el techo de un mundo inferior. La verdadera metrópolis, la que los antiguos llamaron Acacor,
se extiende bajo el suelo de la selva en una red de túneles y ciudades subterráneas que conectan el corazón de Brasil con los Andes y más allá. Porque todas las civilizaciones antiguas de América del Sur tienen relatos sobre un mundo intraterreno. Los Hopi en el norte, los mayas en el centro y los Uga Mongulala en el sur coinciden en una historia aterradora. Cuando el fuego del cielo descendió y los mares se levantaron, los maestros antiguos abrieron las puertas de la tierra. Acacor no era solo una ciudad, era un búnker tecnológico diseñado para preservar el conocimiento y la vida ante el colapso del mundo exterior. Y según los relatos que han logrado filtrarse de las tribus más remotas, esos túneles no están vacíos. Poseen una iluminación que no proviene de ninguna antorcha, sino de una energía fosforescente que emana de las paredes, una tecnología de iluminación fría que hoy apenas estamos empezando a comprender. Pero si estas ciudades existen, ¿por qué no las hemos encontrado oficialmente? La respuesta es el gran sello del silencio. Si entras hoy en aplicaciones de mapas satelitales públicos y buscas ciertas coordenadas en la Sierra del Divisor o en el estado de Mato Grosso, notarás algo perturbador. Zonas pixeladas, nubes que nunca se mueven o manchas de color verde sólido que no coinciden con la textura del resto de la selva. No son errores del satélite, son censuras deliberadas. Los gobiernos, bajo la presión de organismos internacionales, han creado zonas de exclusión total donde cualquier expedición privada es detenida por fuerzas militares. ¿Qué es lo que realmente están custodiando en esas coordenadas prohibidas? ¿Es la presencia de pirámides de cristal que actúan como antenas de comunicación? ¿O es el hecho de que bajo ese suelo reside una tecnología que dejaría obsoleta nuestra dependencia del petróleo y la electricidad convencional? Aquí es donde la conexión con Egipto y Cusco se vuelve irrefutable. En las cámaras ocultas de Acacor se dice que existen tablas de piedra y metal que contienen la historia completa de la humanidad, desde mucho antes del diluvio. Son las mismas tablas de Tot o el Libro de los Muertos, original que los sacerdotes egipcios intentaron replicar. La Amazonía era la biblioteca central de la antigüedad, el lugar donde se guardaba el código fuente de nuestra civilización. Y es por eso que el encubrimiento es tan feroz. Si se revelara que somos los herederos de una tecnología capaz de manipular la materia y la gravedad, el sistema económico y social en el que vivimos se desintegraría en cuestión de días. El secreto de Ratanabá es el secreto de nuestra libertad. Observa los llamados O-Parts, encontrados en las cuencas de los ríos amazónicos. No son solo esferas de metal, son lentes de cristal talladas con una curvatura que solo se logra con máquinas de control numérico y figuras de oro que representan seres con trajes de presión y cascos. Los arqueólogos dicen que son representaciones de chamanes en trance, pero un chamán no necesita un traje con mangueras y un casco transparente. Lo que vemos es la crónica visual de una era espacial antigua, una era donde el Amazonas era un puerto de entrada y salida, no solo hacia otros continentes, sino hacia otros mundos. Ratanabá era la puerta del sol en el llano, el espejo tecnológico de Tiwanaku en las alturas. ¿Qué ocurrió con los habitantes de estas ciudades? La evidencia sugiere que no todos perecieron en el cataclismo. El linaje de los constructores sigue vivo, no solo en los relatos, sino en nuestro propio ADN. Estudios genéticos recientes en ciertas poblaciones indígenas aisladas han revelado marcadores que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Genes que parecen haber sido editados o insertados deliberadamente. Somos una especie con amnesia, pero nuestro cuerpo todavía guarda el recuerdo de los gigantes. Los constructores de Ratanabá no se fueron. Se mezclaron, se ocultaron y esperaron. Esperaron a que el ciclo de la precesión de los equinoccios volviera al punto donde el hombre volviera a mirar hacia las estrellas
y hacia las profundidades del suelo. La selva amazónica es el sistema de seguridad más eficiente de la Tierra. El lodo, las raíces, los insectos y el clima extremo han protegido el secreto mejor que cualquier bóveda de acero. Pero el tiempo de la protección se está acabando. Con cada incendio, con cada deforestación y con cada nuevo satélite de radar, la máscara verde se está cayendo. Las pirámides de Ratanabá están empezando a asomar sus puntas por encima del dosel forestal, y los túneles de Acacor están empezando a exhalar el aire de una era olvidada. La pregunta ya no es si estas ciudades existen, sino qué vamos a hacer cuando las puertas se abran de par en par. Imagínate que un día, en las noticias oficiales, se admite finalmente que han encontrado una metrópolis de piedra y metal del tamaño de Londres bajo la selva de Brasil. Ese día, todo lo que crees saber sobre quién eres y de dónde vienes cambiará para siempre. Ya no serás el producto de una evolución azarosa desde el mono. Serás el descendiente de una humanidad gloriosa que una vez cultivó el Amazonas como si fuera un jardín y que movió los ríos para alimentar sus máquinas de luz. Ese es el verdadero misterio prohibido. Quiero que te detengas y mires a tu alrededor. El mundo moderno se siente sólido, pero Sacsayhuamán, el Serapeum y Ratanabá nos enseñan que las civilizaciones más poderosas pueden ser borradas hasta quedar reducidas a leyendas. La Amazonía no es un desierto verde, es un libro abierto esperando a ser leído por quienes no temen la verdad. Quiero preguntarte algo, y quiero que respondas con total honestidad en los comentarios. Si tuvieras la oportunidad de entrar en uno de los túneles de Acacor y descubrir el secreto de los antiguos maestros, pero supieras que no podrías volver a tu vida normal, ¿lo harías? ¿Crees que estamos listos para la tecnología de Ratanabá? ¿O crees que el encubrimiento de los gobiernos es, de alguna manera, una forma de protegernos de nosotros mismos? Tu opinión es el motor de esta comunidad. Queremos saber qué piensas sobre este despertar verde que estamos viviendo. Si este viaje por la Amazonía prohibida ha encendido una chispa en tu curiosidad, suscríbete ahora a Oculto en el Tiempo. Activa la campana de notificaciones porque nuestra próxima investigación nos llevará a un lugar donde el hielo está empezando a derretirse para revelar algo que ha estado congelado por millones de años. Vamos a viajar a la Antártida para ver si los mapas antiguos tenían razón y si bajo el hielo eterno se oculta la misma tecnología que hoy hemos visto bajo la selva. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido. Mantente alerta, mantente curioso, porque la selva no olvida y el tiempo siempre devuelve lo que le pertenece. Nos vemos en el próximo misterio. La verdad no está en los libros, está bajo tus pies.